Las cámaras ocultas en la mansión de 8 millones de euros en La Moraleja captaron todo. Carlos Mendoza, CEO de una multinacional tecnológica, las había instalado para vigilar a la cuidadora colombiana que atendía a su madre con Alzheimer. Esperaba encontrar negligencia, robos, maltrato. Ya había despedido a 3 cuidadoras. En cambio, a las 3 de la madrugada vio a Carmen Rodríguez acunando a su madre durante un episodio de terror nocturno, cantándole vallenatos mientras las lágrimas surcaban su rostro. Vio a Carmen usar su propio sueldo para comprar medicinas extra cuando él había olvidado dejar el dinero. Vio a su madre, que no lo reconocía desde hacía 2 años, llamar a Carmen «hija mía» y sonreír. Pero el descubrimiento que lo destrozó fue otro. Carmen tenía una licenciatura en enfermería, hablaba 5 idiomas, y había renunciado a todo para mandar dinero a su hijo enfermo en Colombia. Estaba vendiendo sus últimas joyas familiares para pagar un trasplante. Cuando Carlos se presentó sin avisar y encontró a Carmen protegiendo a su madre de una caída con su propio cuerpo, quedando herida, comprendió que había encontrado no una empleada, sino un ángel. Y lo que decidió hacer después cambió 3 vidas para siempre. La mansión de los Mendoza dominaba una de las colinas más exclusivas de La Moraleja, el barrio más lujoso de Madrid. 8 millones de euros materializados en mármol de Macael, cristaleras que enmarcaban la sierra madrileña como un cuadro viviente, y jardines que parecían sacados de los palacios reales. Era en esta fortaleza de opulencia donde Isabel Mendoza, 82 años, antaño reina de la sociedad madrileña y viuda de un magnate inmobiliario, vivía ahora prisionera de su mente fragmentada por el Alzheimer. Carlos Mendoza había instalado cámaras por toda la casa. Pasillos, salón, cocina, incluso en la habitación de su madre, oficialmente por seguridad, pero en realidad para vigilar a la 4ª cuidadora en 6 meses. Las anteriores habían sido desastres. La primera robaba cubiertos de plata. La segunda olvidaba las medicinas. La tercera fue sorprendida gritándole a Isabel durante una crisis. Carmen Rodríguez había llegado 3 semanas antes a través de una agencia. 42 años, rostro marcado por un cansancio que iba más allá de lo físico, había aceptado condiciones que otras rechazaron. Disponibilidad 24 horas, sin días libres garantizados, salario mínimo legal. Carlos la había contratado con reticencia. El acento colombiano, la ropa modesta, todo gritaba último recurso. Aquella noche de noviembre, Carlos estaba en Dubái cerrando un acuerdo de 100 millones cuando recibió la alerta en su móvil. Movimiento anómalo en la mansión a las 3:17 de la madrugada. Se conectó a las cámaras esperando lo peor. En cambio, vio a su madre de pie en el salón, en plena crisis de terror nocturno, convencida de que querían secuestrarla. Carmen apareció en bata, no molesta o somnolienta, sino completamente presente. Se acercó a Isabel con movimientos lentos y estudiados, hablando con voz melodiosa en un español suave, con ese acento colombiano que convertía cada palabra en caricia. No intentó llevarla a la cama por la fuerza como habían hecho las otras. Se sentó en el suelo de mármol frío y comenzó a cantar un vallenato antiguo, la voz quebrándose por la emoción. Carlos subió el volumen y escuchó a su madre, que no pronunciaba frases coherentes desde hacía meses, decir claramente: «Me recuerdas a mi hija, la buena que nunca viene». La referencia a su hermana muerta 20 años atrás, en un accidente, lo golpeó como un puñetazo. Pero fue la respuesta de Carmen lo que lo destrozó. «Aquí estoy, mamá. No la dejo sola». Las grabaciones posteriores revelaron un patrón extraordinario. Carmen transformaba cada tarea en un ritual de amor. El baño no era un procedimiento clínico, sino un momento de mimos con aceites aromáticos que compraba con su dinero. Las comidas se presentaban con el cuidado de un restaurante con estrella Michelin, aunque Isabel las rechazara y las tirara. Durante las crisis de agresividad típicas de la enfermedad, Carmen absorbía insultos y ocasionales golpes sin perder jamás la paciencia. Pero fue revisando las grabaciones de la semana anterior cuando Carlos descubrió algo que lo heló. En una conversación telefónica en español con alguien en Colombia, que hizo transcribir, Carmen hablaba con su hijo diciendo que vendería el anillo de la abuela para pagar el trasplante. «No te preocupes, mi amor.
La señora Isabel me necesita, y pagan lo suficiente. Conseguiré el dinero para tu riñón. Carlos pausó el video. Su cuidadora estaba vendiendo joyas familiares, mientras él, que gastaba más en una cena de negocios que lo que ella ganaba en un mes, le pagaba el mínimo legal. Continuó mirando obsesivamente las grabaciones. Vio a Carmen levantarse 4, 5 veces por noche, cuando su madre tenía pesadillas. La vio leerle a Isabel artículos de revistas de hace 30 años, cuando la mente de la mujer era lúcida, haciéndola sonreír con recuerdos de su pasado glorioso. Una grabación de 3 días atrás lo destrozó completamente. Había sido el peor día de Isabel en meses. Alucinaciones violentas, creyendo que la envenenaban. Había arañado a Carmen en la cara y tirado todo el almuerzo. Esa noche, creyendo que Carmen dormía, Carlos vio a su madre acercarse a la cama de la cuidadora y acariciarle el pelo murmurando: «Perdóname, hija querida, sé que me quieres aunque sea mala». Carmen se había despertado, pero fingió seguir durmiendo, permitiendo a Isabel ese momento de lucidez y ternura. Solo después de que la anciana volvió a su cama, la cámara capturó a Carmen sollozando silenciosamente en la almohada. Carlos canceló todos sus compromisos y tomó el primer vuelo a Madrid. Durante las 6 horas de viaje, continuó viendo obsesivamente las grabaciones en su portátil. Cada video revelaba nuevas capas de dedicación de Carmen. La vio limpiar metódicamente cada superficie, aunque su madre nunca notaría la diferencia. La escuchó contarle a Isabel historias inventadas sobre su difunto marido, transformándolo en un héroe romántico que la anciana podía recordar con alegría, en lugar de con la confusión de la demencia. Descubrió también detalles que lo avergonzaron profundamente. Carmen comía solo las sobras después de que Isabel terminaba. Usaba sus ahorros para comprar cremas costosas para las escaras que estaban sanando, gracias a sus cuidados. Había aprendido incluso a bailar pasodoble, porque Isabel ocasionalmente creía estar en una verbena de su juventud. El detective privado que Carlos contrató durante el vuelo proporcionó un informe que completó el cuadro. Carmen Rodríguez, licenciada en enfermería por la Universidad Nacional de Colombia, especialización interrumpida en geriatría cuando su marido murió dejándola sola con un niño. Hablaba español, italiano, inglés, francés y portugués. Había sido jefa de enfermeras en un hospital de Medellín antes de emigrar buscando mejores oportunidades. Su hijo Diego, 14 años, tenía insuficiencia renal crónica que requería un trasplante de 50.000 euros no cubierto por la sanidad colombiana. Carlos llegó a la mansión a las 6 de la mañana sin avisar. Entró silenciosamente y encontró una escena que jamás olvidaría. Su madre estaba sentada al piano que no tocaba desde hacía años, moviendo los dedos sobre teclas mudas, mientras Carmen, sentada a su lado, tarareaba la melodía que Isabel creía estar tocando, El claro de luna de Beethoven. El rostro de la anciana brillaba con una alegría que Carlos no veía desde antes del diagnóstico. Fue en ese momento cuando ocurrió el accidente. Isabel se levantó demasiado rápido, perdió el equilibrio y caía hacia atrás, hacia el filo de mármol de la chimenea. Carmen se lanzó instintivamente, logrando poner su cuerpo entre Isabel y el borde. El impacto fue brutal. La espalda de Carmen golpeó el mármol con un crujido audible. Isabel cayó sobre ella, ilesa pero confundida. Carlos corrió hacia ellas. Carmen estaba pálida del dolor, pero solo se preocupaba por Isabel, revisándola para asegurarse de que no se hubiera lastimado. Solo cuando estuvo segura de que la anciana estaba bien, se permitió gemir quedamente. Carlos llamó inmediatamente una ambulancia, pero Carmen protestó débilmente. ¿Quién cuidaría de la señora? En el Hospital La Paz, las radiografías revelaron 2 costillas fracturadas. Mientras Carmen era atendida, rechazando analgésicos fuertes porque debía permanecer lúcida para Isabel, Carlos tomó una decisión que había madurado durante el vuelo. Llamó a su abogado y contable, dando órdenes que los dejaron atónitos. Cuando Carmen fue dada de alta, con orden de reposo absoluto que ambos sabían que ignoraría, Carlos la detuvo en el pasillo del hospital. Le dijo que sabía todo: las cámaras, los sacrificios, su hijo. Carmen palideció, segura de ser despedida por violación de privacidad o algo peor. En cambio, Carlos le entregó un sobre.
Dentro había documentos legales. Un nuevo contrato con salario multiplicado por 10 retroactivo desde el primer día, seguro médico completo para ella y su hijo, y una carta del Hospital Universitario La Paz confirmando la cita para el trasplante de Diego la siguiente semana. Todos los gastos cubiertos. Carmen miró los documentos sin comprender, las lágrimas comenzando a fluir. Intentó protestar. Era demasiado. No podía aceptar. Solo hacía su trabajo. Carlos la interrumpió con una frase que resonó en el pasillo vacío. Usted no está haciendo un trabajo. Está amando a mi madre como yo nunca fui capaz de hacer. El regreso a la mansión fue surreal. Isabel recibió a Carmen como si nunca se hubiera ido, preguntándole dónde había puesto su mantilla favorita, la que en realidad había sido tirada años atrás, pero que Carmen había secretamente recomprado, similar con su propio dinero. Carlos, por primera vez en años, decidió quedarse en lugar de escapar a su ático en el centro. Esa noche, mientras Isabel dormía sedada por los medicamentos nocturnos, Carlos y Carmen se sentaron en la cocina. Fue entonces cuando Carmen, todavía aturdida por los analgésicos y la emotividad del día, reveló la verdad que había ocultado. No era solo una cuidadora cualificada que había terminado en este trabajo por necesidad. Isabel le recordaba dolorosamente a su propia madre, muerta de Alzheimer en Colombia, cuando Carmen tenía solo 25 años. No había podido cuidarla adecuadamente entonces. Era estudiante de enfermería, sin dinero, obligada a dejarla en un asilo estatal deplorable, donde murió sola y asustada. Cada anciano que Carmen había cuidado en los últimos 15 años había sido un intento de redimir ese fracaso. Pero con Isabel era diferente. La anciana señora, en sus momentos de lucidez cada vez más raros, tenía una dulzura y dignidad que le recordaban exactamente a su madre. Cada vallenato que cantaba, cada caricia, cada momento de paciencia infinita, era lo que habría querido dar a su madre, y no pudo. Carlos escuchaba en silencio, viendo por primera vez a la mujer más allá de la empleada. Carmen continuó, hablando de Diego, el chico brillante que quería ser médico para arreglar riñones rotos como el mío, de cómo cada euro ahorrado iba para los libros escolares, las clases de español online, el futuro de un muchacho que merecía más que una madre cuidadora lejos. Fue Carlos quien confesó sus propios demonios, cómo había abandonado emocionalmente a su madre mucho antes de que el Alzheimer se la llevara. La culpa por no haber estado presente cuando su padre murió, por elegir siempre el trabajo sobre la familia, por delegar el amor filial a empleados pagados. Las cámaras no eran solo control, sino una forma de ver a su madre sin tener que enfrentar el dolor de no ser reconocido. Admitió que en 3 semanas Carmen había dado a su madre más afecto del que él había dado en 30 años, y que la rabia que sentía no era hacia las cuidadoras anteriores. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Sino hacia sí mismo, proyectada en cualquiera que le recordara su fracaso como hijo. La conversación fue interrumpida por gritos del piso superior. Isabel estaba teniendo uno de sus peores episodios, convencida de ser prisionera de guerra. Carmen se levantó inmediatamente, pese al dolor de las costillas, pero esta vez Carlos la siguió. Juntos, por primera vez, calmaron a Isabel. Carlos siguió el ejemplo de Carmen hablando dulcemente, aceptando la realidad distorsionada de su madre en lugar de corregirla. Cuando Isabel finalmente se durmió, tenía una mano en la de Carmen y otra en la de su hijo, que por una noche había vuelto a ser solo Carlos, no el CEO multimillonario. Las semanas siguientes vieron una transformación radical en la mansión Mendoza. Carlos empezó a trabajar desde casa 3 días a la semana, instalando su oficina en la biblioteca para estar cerca de su madre. Las cámaras fueron retiradas, reemplazadas por presencia real en lugar de vigilancia virtual. La operación de Diego fue un éxito completo. El chico llegó a Madrid para la convalecencia, e Isabel, en uno de sus momentos de confusión benévola, lo adoptó inmediatamente como nieto. La mansión, que había sido un mausoleo de recuerdos y declive, se llenó de vida. Diego estudiaba en la gran mesa de roble, mientras Carmen preparaba el almuerzo e Isabel supervisaba, convencida de ser todavía la señora de la casa, organizando recepciones.
Carlos descubrió a través de Diego detalles sobre Carmen que lo conmovieron profundamente. Su madre había vendido no solo joyas, sino también libros de enfermería antiguos, recuerdos del marido, incluso el vestido de novia guardado para cuando Diego se casara. Todo para garantizar mejores cuidados a los ancianos que asistía y un futuro para su hijo. Fue durante este periodo cuando ocurrió algo extraordinario. Isabel comenzó a tener momentos de lucidez más frecuentes cuando estaba rodeada por lo que ahora llamaba mi familia. Una tarde, miró a Carlos directamente a los ojos y dijo claramente: «Sé que estoy perdiendo la cabeza, hijo mío, pero soy feliz porque finalmente te he recuperado». El impacto de esas palabras fue devastador. Carlos se derrumbó en lágrimas, pidiendo perdón por todos los años perdidos. Isabel, con la sabiduría fragmentada de la demencia, respondió simplemente: «El tiempo no existe donde estoy. Solo hay amor. Y ese siempre ha estado». Carmen asistía a estos momentos con discreción profesional, pero también con creciente afecto por el hombre que se estaba revelando bajo la coraza del empresario. Lo veía leerle a su madre artículos de revistas del corazón de los años 60 con la misma seriedad con que dirigía videoconferencias millonarias. Lo veía aprender de ella cómo manejar las crisis nocturnas, cómo entrar en el mundo distorsionado de Isabel en lugar de combatirlo. Una noche, mientras Diego ayudaba a Isabel con un rompecabezas y ellos dos observaban desde la puerta, Carlos dijo algo que cambió la dinámica entre ellos. «Me está enseñando que el amor no es un sentimiento, sino una acción diaria. Cada medicina dada con dulzura, cada mentira piadosa para proteger la dignidad de mi madre, cada noche sin dormir. Esto es amor». El momento de crisis llegó inesperadamente. Isabel sufrió un ictus menor que la dejó aún más confundida y físicamente debilitada. Los médicos fueron claros. Era el inicio de la fase final. Podían ser meses o semanas. Recomendaron una residencia especializada, cuidados paliativos profesionales. Carlos estaba destrozado, dividido entre el deseo de dar a su madre los mejores cuidados médicos y el terror de perderla en un ambiente estéril y desconocido. Fue Carmen quien propuso la solución: transformar parte de la mansión en una verdadera unidad de cuidados paliativos domiciliarios. Con los contactos de Carmen del Hospital Colombiano y los fondos ilimitados de Carlos, crearon algo extraordinario. Enfermeros especializados para los turnos que Carmen no podía cubrir, pero siempre con ella como coordinadora. Equipamiento médico de vanguardia oculto, tras cortinas elegantes y muebles antiguos. La habitación de Isabel transformada en un paraíso sensorial, con luces suaves, música constante de los años de su juventud, aromas de lavanda que la calmaban. Durante este período, Carlos descubrió algo que Carmen había ocultado. Había retomado sus estudios online, completando la especialización en geriatría nunca terminada. Cada noche, después de que Isabel dormía, se conectaba con universidades de toda Europa, poniéndose al día con 20 años de avances médicos. No por ambición profesional, sino para ser la mejor posible para Isabel y los futuros ancianos que cuidaría. La revelación más impactante vino de Diego, inocentemente. Durante una cena, mencionó cómo su madre había rechazado una oferta de trabajo como jefa de enfermería en una clínica privada suiza, el triple del salario que Carlos ahora le pagaba, porque no podía dejar a la señora Isabel justo ahora que más me necesita. Carlos confrontó a Carmen esa noche. Ella confirmó. La oferta había llegado un mes antes, prestigiosa, bien pagada, con alojamiento incluido y colegio internacional para Diego. La había rechazado sin dudar. Cuando Carlos preguntó por qué, la respuesta fue simple y devastadora. La señora Isabel no tiene mucho tiempo. El dinero siempre habrá. El tiempo para amar a alguien no. Fue en ese momento cuando Carlos comprendió que se había enamorado. No de la idea romántica de la cuidadora devota, sino de Carmen, la mujer que reía de los chistes sin sentido de su madre demente, que bailaba pasodoble a las 3 de la madrugada con una anciana en camisón que había elegido el amor sobre toda consideración práctica. Isabel Mendoza murió una mañana de primavera, exactamente un año después de la llegada de Carmen. Murió en su cama, rodeada por Carlos, que le sostenía una mano, Carmen, que le sostenía la otra,
y Diego que leía suavemente un poema de Machado que la anciana había amado en su juventud. Sus últimas palabras lúcidas, dichas mirando a Carmen, fueron: «Gracias por devolverme a mi hijo». Luego miró a Carlos: «Gracias por encontrar a la hija que me faltaba». Se durmió sonriendo y no despertó más. El funeral fue un evento que sacudió a la alta sociedad madrileña. No por la opulencia, fue sorprendentemente sencillo, sino por el discurso de Carlos. Habló no de los éxitos mundanos de su madre, sino de los últimos meses, de cómo una cuidadora colombiana le había enseñado que la dignidad no está en el título o la cuenta bancaria, sino en cómo tratamos a los más vulnerables. Agradeció públicamente a Carmen por haber amado a su madre cuando él había olvidado cómo hacerlo, pero la verdadera sorpresa vino después. En el testamento, modificado por Isabel en uno de sus últimos momentos de lucidez con ayuda de un notario, la mitad del patrimonio personal iba a Carmen con una cláusula. Debía usarlo para crear una fundación para la formación de cuidadores especializados en demencia. La otra mitad iba a Carlos con la condición de que continuara la obra de Carmen. 6 meses después, la Fundación Isabel Mendoza estaba operativa. Carmen era la directora médica, finalmente enfermera titulada en todos los sentidos, tras completar la especialización. Diego estudiaba en el Colegio Internacional de Madrid, brillante y determinado, pero el cambio más profundo estaba en Carlos. Había reducido su rol empresarial, delegando para dedicarse a la fundación, pero sobre todo, había encontrado en Carmen no solo una maestra de compasión, sino una compañera. Su amor había florecido lentamente, construido sobre respeto mutuo, dolor compartido y la alegría de transformar el sufrimiento en servicio. La propuesta de matrimonio llegó en el primer aniversario de la muerte de Isabel. Carlos llevó a Carmen al salón donde la había visto por primera vez a través de las cámaras, acunando a su madre. Se arrodilló donde Carmen se había sentado en el frío mármol aquella noche y dijo: «Me has enseñado que el amor no se mide en diamantes o promesas, sino en noches sin dormir y paciencia infinita. Cásate conmigo, no como el millonario que contrata a la cuidadora, sino como el hombre que ayudaste a reencontrar». Carmen dijo que sí, pero con una condición. La boda se celebraría en la capilla del hospicio que estaban construyendo, rodeados no de la alta sociedad, sino de los ancianos que cuidaban y las familias que ayudaban. El día de la boda, Diego leyó una carta que había escrito. Hace 2 años era el hijo de una cuidadora inmigrante con el riñón roto. Hoy soy el hijo de una mujer que transformó el dolor en amor y de un hombre que aprendió que la verdadera riqueza se mide en bondad. Abuela Isabel, aunque ya no estés, este milagro es obra tuya. La fundación creció exponencialmente. En 5 años, formó a más de 3.000 cuidadores especializados, creó 20 hospicios en toda España y cambió la forma en que el país veía el cuidado de ancianos con demencia. Carmen y Carlos tuvieron 2 hijos, criados con el retrato de Isabel en el salón, y las historias de cómo una abuela confundida había unido a una familia imposible. Pero el verdadero testamento de esta historia vino de una anciana residente del primer hospicio. Afectada por Alzheimer avanzado, raramente lúcida, un día miró a Carmen durante una visita y dijo claramente: «Tú eres la que convierte a las cuidadoras en ángeles, ¿verdad?». Carmen, con lágrimas en los ojos, respondió: «No, señora. Solo soy alguien que aprendió que cada anciano confundido es la madre de alguien y merece ser amado como tal». La noche del 10º aniversario de la fundación, mientras 1000 luces iluminaban el jardín de la mansión transformada en centro de formación, Carlos tomó el micrófono. Contó la historia completa: las cámaras, las sospechas, el descubrimiento de un amor que no buscaba recompensa. Luego llamó al escenario a las primeras 100 graduadas del programa de formación. Mientras esas mujeres, muchas inmigrantes como Carmen había sido, recibían sus diplomas, Carlos concluyó: «Mi madre, en sus últimos días confusos, me dijo que el tiempo no existe donde iba, solo el amor. Gracias a Carmen, comprendí que no tenemos que esperar al más allá para vivir en esa dimensión. Podemos elegir el amor aquí, ahora, cada día. Cada medicina dada con dulzura, cada noche pasada velando, cada momento de paciencia con quien ya no puede recordar,
Este es el paraíso que creamos en la tierra. Carmen tomó el micrófono, miró al auditorio de cuidadoras, familiares, trabajadores sanitarios, y dijo simplemente: Isabel Mendoza me salvó la vida, haciéndome entender que servir con amor no es un trabajo, sino un privilegio. Espero que cada una de ustedes encuentre a su Isabel, ese anciano que les enseñará que en la vulnerabilidad de la vejez está la mayor oportunidad de gracia humana. Esa noche, mientras la mansión se vaciaba y subían las escaleras hacia la habitación, que una vez fue de Isabel y ahora era suya, Carmen se detuvo ante el retrato de la anciana señora. Había sido pintado por Diego, que ahora estudiaba medicina, y capturaba a Isabel en uno de sus raros momentos de lucidez, los ojos brillando con inteligencia y amor. «Gracias», susurró Carmen al retrato, «por darme todo fingiendo no tener nada que dar». Carlos la abrazó por detrás, y juntos miraron el retrato de la mujer que, en su demencia, había creado más amor y verdad de lo que su mente lúcida jamás hubiera podido orquestar. Porque al final, como Isabel había comprendido mejor que todos ellos, cuando la memoria se desvanece, solo queda lo esencial, la capacidad de amar y ser amado, que no requiere recuerdos, sino solo presencia. Y en esa mansión que había sido tumba y se había convertido en cuna, 3 vidas rotas se habían recompuesto en una familia, no a través de la sangre o la ley, sino a través de la elección diaria de ver más allá de la enfermedad, más allá de la clase social, más allá de las diferencias, y encontrar la humanidad común que nos hace a todos hijos necesitados de cuidado y capaces de darlo. Pon me gusta si crees que el amor verdadero se mide en paciencia y dedicación. Comenta con el momento que te tocó el corazón. Comparte para honrar a todos los cuidadores que aman en la sombra. Suscríbete para más historias de amor inesperado y redención. A veces, los ángeles vienen disfrazados de cuidadoras inmigrantes. A veces los millonarios descubren que la verdadera riqueza está en la compasión. Y a veces, una mente que olvida todo, recuerda solo lo esencial: cómo amar.